Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les saluda el profesor Germán Mesías. Hoy vamos a hacer un tema clave para el ingreso a la universidad. Es el tema meiosis. Y empezamos. ¿Qué es la meiosis? La meiosis es un tipo de división utilizado por las células germinales diploides para producir células hijas haploides. También es importante la meiosis porque gracias a ella se da la variabilidad genética. Y recuerda que en la meiosis, ¿cuántas divisiones hay? Hay dos divisiones, claro. Fíjense, primera división y por acá la segunda división. Por eso se habla, chicos, de meiosis 1 y meiosis 2. Fíjense en la meiosis 1, se está reduciendo a la mitad el número de cromosomas. Diploide, haploide, haploide. ¿Entienden? Entonces, por eso se llama reduccional, porque hay una reducción de diploide a haploide a haploide. En cambio, en la meiosis 2, o segunda división, es ecuacional, porque se mantiene constante, de haploide, haploide, haploide. Haploide, haploide, haploide. Se mantiene constante el número de cromosomas. Muy bien. Entre meiosis 1 y la 2 voy a encontrar la intercinesis y ahí se da la duplicación de los centrosomas, chicos. Por ejemplo, aquí tengo 1 y acá tengo 1, 2. 1, 1, 2 centrosomas. Ahí se da la duplicación de los centrosomas. Pero también podríamos decir que se da la duplicación de los centriolos. Listo. Importante recordar que la meiosis 1 tiene fases. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Y la meiosis 2 también tiene fases. Profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. De todo esto lo más importante es la profase 1 de la meiosis 1. ¿Por qué? Porque ahí se da la variabilidad. Es por eso que vamos a resaltar la profase 1. Ahí vamos a encontrar 5 etapas. Leptonema, cigonema, paquinema, diplonema, diacinesis. Recuerda la hemotecnia, le sigo a Paquita día a día. Leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. Vamos a aprenderlo con palabras claves. En leptonema, bouquet. Estos son cromosomas homólogos. Uno es paterno y el otro es materno. Son cromosomas homólogos. En cigonema, chicos, en cigonema se da la unión de estos cromosomas homólogos. Hacen sinapsis o complejo sinaptotémico. Ahí está. En paquinema va a ocurrir el intercambio genético, el crossing over. Ahí está. Gracias a eso se da la variabilidad. No olvidar, paquinema, paquita es el más importante porque ahí se da la variabilidad. En diplonema voy a apreciar puntos de unión que son la evidencia que hubo intercambio genético. Esos puntos de unión se llaman quiasmas. ¿Ya? Ahora, tú te fijas, ahora acá hay dos cromosomas dobles juntos. A eso se llama bivalente o tetrada. Estos, si te das cuenta, están pintados el azulito con rojito y el rojito con azulito, indicando que ha habido una recombinación genética. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a las fases con detalle. Toda esta parte de acá, chicos, es la meiosis 1. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Y por aquí la meiosis 2. Profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Vamos a ver qué ocurre en cada una de estas fases. En la profase 1, fíjense, va a desaparecer la carioteca o membrana nuclear. O también podría decirse, desaparecen, se desintegran los núcleos y también los nucleolos. Los centrosomas empiezan a dirigir a los polos y los centrosomas van a formar el uso acromático. Aquí está, centrosomas están formando ¿qué? El uso acromático. Se inicia la formación del uso acromático. Muy bien. En metafase 1, las tetradas o bivalentes se encuentran ¿dónde? En el ecuador. Esta zona de aquí se llama el ecuador, ¿ya? Como si fuera un planeta Tierra, ¿te acuerdas, no? El ecuador y a los extremos los polos. Entonces, ¿quiénes están en el ecuador? Están los dos cromosomas homólogos o tetradas o bivalentes. Ahí están.
van a formar ¿qué? La doble placa ecuatorial. No te olvides esa, doble porque son dos. 1, 2, doble placa ecuatorial. Los centrosomas están en los polos y están totalmente formados y conectados a los cromosomas homólogos, el uso acromático. Muy bien, ahora pasemos a anafase 1. En anafase 1, chicos, los cromosomas homólogos se van a separar. Ahí está. Es la primera disyunción o disyunción 1. Separación de los cromosomas homólogos. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en telofase 1? ¿Se acuerdan que en profase desaparecía el núcleo y los nucleolos? Aquí van a volver a reaparecer. Aquí también se va a empezar a desorganizar el uso acromático. Y también se va a dar la citocinesis. Acá tengo una célula, acá voy a tener 1, 2 células. Fíjate, por favor, la meiosis 1, diploide, y al final terminaron dos hijas, haploide, haploide. Es por eso que esta meiosis es reduccional. Y acá está. Meiosis 1, también llamado reduccional. Ahora vamos a ver la meiosis 2, que es todo esto. Empezamos por la profase 2. Muy parecido a la profase 1. En la profase 2, ¿qué desaparece? La carioteca, o sea, el núcleo, y desaparecen los nucleolos. Los centrosomas se empiezan a dirigir a los polos y empieza a iniciarse la formación del uso acromático. ¿Quién forma el uso acromático? Los centrosomas. Muy bien. Ahora, en metafase 2, ¿qué ocurre en metafase 2? En el ecuador están los cromosomas homólogos. En el ecuador están los cromosomas homólogos formando la placa ecuatorial. ¿Ya? Ahí están. Cromosomas homólogos en el ecuador formando la placa ecuatorial. Ojo, no la doble placa ecuatorial, la placa ecuatorial. Los centrosomas en los polos y el uso acromático está unido a los cinetocoros de los cromosomas homólogos. Muy bien. Ahora, en anafase 2. En anafase 2 se da la separación de las cromátides hermanas. Dos cromátides hermanas van a formar un cromosoma homólogo. Al separarse las cromátides hermanas, ya estamos en anafase 2. Y esa separación se les llama disyunción 2. Disyunción 2. Finalmente, en telofase 2. En telofase 2, chicos, ¿qué va a ocurrir? Parecido al anterior. Claro, va a reaparecer los núcleos y nucleolos. Además, se va a dar la citocinesis. Ahí está. Reaparece el núcleo, reaparece los nucleolos y el citoplasma se va a dividir en dos. Y ahora voy a obtener 1, 2, 3, 4 nuevas células. Pero fíjate, esta es haploide. Sus dos hijas son haploides. Esta es haploide. Sus dos hijas son haploides. Un cromosoma, cada uno de estos, un cromosoma, haploide, haploide. Igual acá. Un cromosoma, cada uno, un cromosoma, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, no olvidar la diferencia entre metafase 1 y metafase 2. En metafase 1, tetradas en el ecuador, formando la doble placa ecuatorial. Y aquí, cromosomas homólogos en el ecuador, formando la placa ecuatorial. En anafase 1, se da la separación de los cromosomas homólogos, disyunción número 1. En anafase 2, se da la separación de las cromátides hermanas. Eso se llama disyunción número 2. Disyunción número 2. Si esto fuera humano, acá ¿cuántos debería haber? 46 cromosomas. Y acá sería 23 cromosomas. Acá sería también 23. Y al final 23. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias.